realmente un dolor articular. El dolor articular es el que se presenta en algunos de los componentes de la articulación. Puede ser la membrana sinovial, el cartílago articular, la cápsula fibrosa, los ligamentos adyacentes a la articulación, alteraciones en el líquido sinovial. El no articular es el que ya se presenta en sitios diferentes a la articulación, que los pacientes se pueden confundir a la hora de expresar sus síntomas. El no articular pues se genera en los tendones, en ligamentos que no hacen parte de la articulación, músculo, fascia, nervios. Es frecuente que los pacientes confundan el síndrome de túnel carpiano con un dolor en las muñecas como tal. Entonces es importante establecer esta diferencia a la hora de interrogar a un paciente. Una vez tengamos claro que el dolor es... estas características nos permiten definir pues, si el dolor es de origen articular o no articular. El dolor articular tiende a ser un dolor profundo y difuso que limita los movimientos del arco de movilidad articular, tanto el pasivo como el activo. Entonces, el pasivo es cuando usted le hace el movimiento al paciente de la articulación y el activo es cuando el paciente es el que hace los movimientos. Y generalmente se puede acompañar de alteraciones en la articulación como tal, como edema, crepitación, en el caso de la gonartrosis, inestabilidad de la articulación, deformidad. El dolor no articular, hay una limitación en el movimiento articular, pero más que todo el pasivo, o sea, cuando usted le mueve la articulación al paciente, pero él solito sí la puede mover apropiadamente, porque pues el dolor no es de origen articular, y se encuentra sensibilidad en las zonas adyacentes a las articulaciones, y rara vez pues va a presentar alguna alteración en la articulación como tal. Una vez tengamos claro que el dolor se origina en las articulaciones, debemos definir esta diferenciación es muy importante, si el dolor es de características inflamatorias o no inflamatorias, porque de acuerdo a esta diferenciación podríamos saber la etiología del dolor articular. Un dolor articular inflamatorio se caracteriza porque puede tener el paciente signos locales de inflamación como la sinovitis. Ahorita les muestro una fotito de un paciente con sinovitis. También puede asociarse a signos sistémicos de inflamación como fatiga, fiebre, erupción cutánea, pérdida de peso. Una característica importante que debe interrogar en pacientes con dolor articular es si presenta rigidez matutina, mayor a 1 hora, ¿ya? Entonces, la rigidez matutina es que el paciente generalmente en las manos, le amanecen tiesas las manos. Usted le pregunta al paciente, ¿usted amanece con las manos tiesas o el cuerpo tieso? El paciente le dice, sí. ¿Cuánto le dura? Como 2 horas. Entonces, ya usted sabe que tiene una rigidez matutina que se podría asociar a un dolor articular de características inflamatorias. A medida que va pasando el día, esa rigidez va mejorando. El dolor articular inflamatorio se caracteriza porque tiene mayor intensidad en las horas de la mañana y estas dos características son muy importantes para diferenciarlos. El dolor articular empeora con el reposo y mejora con el movimiento. Usted le pregunta al paciente, ¿cuando usted está quieto le duele más? Sí. Entonces ya se asocia más a un dolor articular de características inflamatorias, ¿ya? El dolor articular de características no inflamatorias pues no va a tener signos locales de inflamación a nivel de la articulación, no va a tener sinovitis el paciente, no va a haber una rigidez matutinas, y si la hay, es una rigidez que dura muy poco, menos de media hora, ¿no? Que amanezco 5 minuticos tieso y ya, entonces eso no es una característica de dolor inflamatorio, porque es menos de 1 hora. Y estas características, miren que es al revés, como contrario a cómo se presenta el dolor inflamatorio. El dolor no inflamatorio empeora con el movimiento y mejora con el reposo. Yo tenía un paciente que tenía dolor articular y él era muy claro en decir que cuando él trabaja como herrero, bueno, trabaja con herramientas, y él me decía, cuando empiezo a martillar me duelen las articulaciones, pero cuando descanso me mejoran. Entonces ahí ya yo me di cuenta que ese paciente tiene un dolor de características no inflamatorias. ¿Listo? Aquí les muestro una fotico de cómo se ve la sinovitis. Entonces miren que se ve, no se inflama todo el dedo como tal, sino la articulación. Se ven como unas almohadillitas. Miren, aquí esta es la interfalángica proximal, perdón, están inflamadas. Aquí vemos también hay una inflamación en las articulaciones. Estas ya son deformidades
a largo plazo. Digamos que la patología más frecuente que me causa dolor articular inflamatorio es la artritis. Así se ven las manos de un paciente con artritis. Esta es una artritis temprana, que solamente vemos la sinovitis como tal. La idea es diagnosticarlos en este momento, porque si diagnosticamos apropiadamente una artritis, damos un tratamiento, no llegamos a estas deformidades que vemos acá. Aquí ya son deformidades de artritis que no se trataron de forma temprana y ya quedaron pues con secuelas que limitan la funcionalidad del paciente. Esta aquí, por ejemplo, ven una desviación cubital de la muñeca, por acá se trata de hacer un dedito en Z, de deformidad en cuello de cisne. Esto ya son deformidades pues, por una artritis de largo plazo. En cambio, así se ven las manos de un paciente con dolor articular no inflamatorio. Digamos que la causa más frecuente de dolor articular no inflamatorio es la artrosis, ¿ya? Es importante hacer el diagnóstico diferencial. Artritis causa dolor articular inflamatorio y puede causar estas deformidades. Es una enfermedad grave que hay que tratarla al tiempo. Artrosis sencillamente es un desgaste de la articulación que se da por la edad y realmente pues el manejo va a ser solamente analgesia y explicarle al paciente pues que es una condición ya de la edad. Entonces, ¿qué hallazgos al examen físico podemos encontrar en un paciente con artrosis, que es un dolor no inflamatorio? Podemos encontrar estos nódulos de Everden, que yo me imagino que los recuerdan de semiología, en las interfalángicas distales, nódulos de Bouchard en las proximales. Si bien pareciera que se fueran inflamatorios, si ustedes los tocan van a ver que son duros, no son blanditos como la sinovitis. Ya digamos, son alteraciones que se dan por el desgaste de la articulación, los dedos como cabezoncitos. Y una característica muy importante de la artrosis es que genera un dolor en la primera articulación carpometacarpiana, ¿listo? Que es la risartrosis del pulgar. Cuando esto está ubicado aquí, ya nos hacemos la idea que está relacionado con artrosis. Bueno, cuando vamos a las causas pues, de dolor articular inflamatorio y no inflamatorio, dentro de las inflamatorias ya les había mencionado que la más frecuente es artritis, pero pues otras enfermedades de etiología autoinmune como el lupus, síndrome de Sjögren, pueden causar dolor de estas características. La gota, pseudogota, infecciones como tal, artritis reactiva, fiebre reumática. La artritis reactiva es una enfermedad en la cual se da un dolor articular por diartralgias, generalmente son asimétricas y son posteriores a una infección. Entonces el paciente generalmente refiere que unas 2 semanitas antes tuvo un cuadro de diarrea, o en el caso del hombre tuvo un cuadro de una uretritis, y a las 2 semanas presenta poliartralgias. Entonces esa es una artritis reactiva por anticuerpos que se generaron durante la infección y produce dolor articular de características inflamatorias. La mayoría son transitorias. Bueno, dolor articular no inflamatorio, como les había mencionado, la principal causa es artrosis, que es desgaste de la articulación por la edad. Puede dar en las manos, en la rodilla, en el hombro, en las caderas. Pues tiene ya un manejo con terapia física y analgesia. Bursitis, tendinitis, traumatismos como el síndrome de manguito rotador, que es muy frecuente, se da por trauma crónico. Neoplasias, pues ya menos frecuentes como la sinovitis vellonodular pigmentada, y una patología frecuente hoy en día que es la fibromialgia, que es una alteración en la percepción del dolor y el paciente amplifica el dolor. Esos pacientes de un momento a otro le dan dolores por todo el cuerpo y termina siendo diagnóstico diferencial de patologías reumatológicas. Realmente la etiología de la fibromialgia no está muy bien establecida, tiene mucho componente emocional, estrés, y pues el manejo pues debe ser multidisciplinario, sobre todo con ejercicio, lo que más sirve para fibromialgia y lograr que su paciente duerma bien, controlar los dolores y explicarle al paciente, porque lo que más le angustia al paciente con fibromialgia es que tenga algo grave. Entonces uno le hace los exámenes para descartarle alguna patología inflamatoria y cuando ya no se encuentra pues se le enfoca por ese lado. Bueno, una vez sepamos pues que el dolor es de origen articular, y si es inflamatorio o no inflamatorio, es muy importante evaluar la cronicidad, ¿ya? Para caracterizarlo, entonces utilizamos el punto de corte de 6 semanas. Si es menos de 6 semanas, se considera un dolor agudo, y si es más de 6 semanas, crónico. La simetría también es muy importante para definir la etiología del dolor articular, si es simétrico o asimétrico, y el número de articulaciones. Es importante evaluar que si compromete solo una articulación, pues monoartritis, entre 2 y 3, oligoartritis, y si compromete más de 3 articulaciones, poliartritis.
Bueno, este es un flujograma que está en Harrison que me parece muy chévere, pues el esquema para enfocar los dolores articulares. Sencillamente, cuando tenemos un paciente con dolor musculoesquelético, evaluamos si es articular o no articular con las características que les mencioné. Si no es articular, pues evaluemos posibilidad de que sea trauma, fibromialgia, bursitis, tendinitis, polimialgia reumática, que es una enfermedad frecuente en los adultos mayores. Se caracteriza por dolor en la cintura pélvica y escapular, en los hombros y en las caderas, y que permanece, generalmente uno le toma una BCG y sale elevada, pero más es por compromiso pues, de los músculos. Estos pacientes responden muy bien a la terapia con esteroides, entonces, pero pues no es articular como tal. Ya si definimos que las características del dolor son de origen articular, evaluaríamos la cronicidad, si es aguda o crónica. Si es de menos de 6 semanas, consideramos aguda y estas son posibilidades diagnósticas. Una artritis reumatoide que apenas está empezando, una artritis infecciosa como en el caso de chikungunya, porque ustedes recuerdan, pues esos pacientes quedaban, a veces se les prolongaba un poco más, pero también hacían unas artritis agudas, gota, un episodio de gota, una artritis reactiva como ya les había explicado. Si es crónica, entramos a evaluar si tiene características inflamatorias o no inflamatorias con las diapositivas que les mostré anteriormente. Si no tiene características inflamatorias, evaluaríamos posibilidad de pues evaluaríamos la opción de que fuera una artrosis, que es la causa más común como características que le había mencionado. Uno que compromete principalmente las interfalángicas distales, cadera, rodilla, o la primera carpometacarpiana, la risartrosis. Si tiene como estas características, nos iríamos más por el lado de la artrosis. Osteoartritis es lo mismo que artrosis, para que no se vayan a confundir. Y pues con las radiografías podríamos hacer el diagnóstico. En el caso, por ejemplo, de una radiografía de manos comparativas, podríamos ver disminución del espacio interarticular, lo mismo pues en la cadera, en las rodillas. Si no tiene pues estas características de artrosis, evaluaremos ya otras causas más raras como una osteonecrosis, una artropatía de Charcot. Pero entonces, si nuestro paciente con poliartralgias crónicas tiene un compromiso, tiene un compromiso crónico de más de 6 semanas, entraríamos a evaluar el número de articulaciones. Si es monoartritis o oligoartritis, evaluaríamos estas causas, psoriásica, reactiva, y si es poliartritis, ya evaluaríamos la opción de que fuera una artritis reumatoide. La artritis reumatoide se caracteriza porque tiene compromiso en las interfalángicas proximales, diferente a la artrosis que es en las distales, en las metacarpofalángicas, incluso en las metatarsofalángicas en el pie. Y pues aquí aplicaríamos los criterios para hacer el diagnóstico de artritis reumatoide, que se les voy a explicar más adelante. Si nos cumplen los criterios, pues le enfocaríamos por ese lado. Si no, pues entraríamos a evaluar otros diagnósticos diferenciales de otras patologías reumatológicas. Bueno, entonces, cuando me llega un paciente a mí con dolor articular, yo le digo, póngame las manos aquí y le tengo que especificar, o sea, para que el paciente me especifique exactamente dónde le duele. ¿Por qué tenemos que ser tan minuciosos? Porque depende del sitio donde le duela, es la posible causa del dolor. Entonces, miren, por ejemplo, que si compromete aquí en azulito clarito, ven que si compromete más que todo las interfalángicas distales, la causa más probable sería artrosis, otras posibilidades artritis psoriásica o reactiva. Pero si ya compromete las interfalángicas proximales, aquí serían las distales, artrosis, la causa más probable. Las proximales, aquí están en amarillito, ya entran la opción de que sea una artritis reumatoide, ya o un lupus y en menor proporción artrosis. Si compromete las metacarpofalángicas, tenemos la opción de que sea una artritis reumatoide, una pseudogota, una hemocromatosis. Cuando compromete la muñeca, artritis reumatoide, pseudogota. Sí, hay que hacer diagnóstico diferencial con síndrome de túnel carpiano, preguntándole al paciente si lo que siente es dolor o parestesias. El paciente le preguntaríamos si siente hormigueo, que es lo que nos entendería. Recuerden la risartrosis, que es el compromiso de la primera carpometacarpiana, y la tenosinoditis de Kerbein, que está ubicada en la tabaquera anatómica. Denme un momentico, cierro la ventana que están trabajando afuera.
Listo. Importante mirar si es compromiso unilateral o bilateral. Bilateral es más frecuente que se asocia a un trastorno degenerativo, una artritis. Unilateral pues está más relacionada con sobreuso, reactivas, trauma, infección o artropatía por cristales. Bueno, ese es desde el punto de vista semiológico a grandes rasgos el enfoque del paciente con dolor articular. Ahora vamos a ver en cuanto a los exámenes de laboratorio. Entonces, para hacer diagnóstico utilizamos, pues, tenemos que combinar todo, ¿no? No nos podemos guiar solo en los exámenes de laboratorio. Historia clínica, exámenes de laboratorio, imagen, histología. Los exámenes nos sirven para confirmar una sospecha diagnóstica, seguimiento de la actividad de la enfermedad, pronóstico. ¿Qué exámenes tenemos? Los principales, autoanticuerpos y reactantes de fase aguda. Los reactantes de fase aguda son moléculas inflamatorias que cambian la síntesis hepática en un 25% en el proceso pues, de la inflamación. También se pueden ver alterados en malignidad, hipersensibilidad, traumatismos, infección. ¿Qué reactantes de fase aguda tenemos? Que ustedes han visto, la BCG, velocidad de sedimentación globular, que es la velocidad en que se precipitan los eritrocitos en una hora, depende de la concentración de inmunoglobulina y fibrinógeno, tienen alta sensibilidad pero poca especificidad. Su ventaja es que son de bajo costo. Valores de referencia, menores de 50 años, hombres, el valor normal está entre 0 y 15, mujeres entre 0 y 20. Pero con pacientes mayores de 50 años debemos aplicar esta fórmula para identificar el valor normal. Entonces, por ejemplo, un paciente de 60 años sería la edad más 10 sobre 2. La edad más 10, 60 más 10, 70 sobre 2, 35. Un paciente de 60 años, el valor normal de la BCG, ajustado según la fórmula, sería 35, menor de 35. Y estos se aumentan pues en el proceso de la inflamación a las 48 horas después de iniciar la inflamación, pero miren que después de que finalice la inflamación pueden durar hasta 10 días en normalizarse. Existen algunos falsos positivos en caso de pacientes con anemia, por eso hay que interpretarlos con precaución, síndrome nefrótico o hipergamaglobulinemia. Cuando tenemos una BCG elevada y no lo asociamos a enfermedad reumatológica, es importante pedir una electroforesis de proteínas para evaluar si el paciente tiene hipergamaglobulinemia. Y algunos falsos negativos como hemoglobinopatías y crioglobulinemia. La PCR, que es otro reactante de fase aguda que se pide pues, en enfermedades reumatológicas, es de síntesis hepática, se libera como respuesta a la liberación de interleuquina y su función biológica es reconocer patógenos y células muertas y regular la inflamación. La PCR, miren que aumenta más rápido, entre las 6 a 8 horas después de la injuria, niveles máximos 48 horas después de la injuria pues, que causa la inflamación, y una vez se mejore la inflamación, disminuye rápidamente, entre 4 y 9 horas, a diferencia de la BCG que demora como 10 días en disminuir. En enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis, una elevación de la PCR podría indicarnos una actividad de la enfermedad, en artritis, en lupus. Los valores normales varían de acuerdo al laboratorio. O sea, algunos laboratorios tienen un punto de corte en 5, otros los tienen en 1. Entonces, en estos sí les pido que verifiquen de acuerdo al laboratorio cuál es el valor normal, porque varía. Lo importante que tengan en mente es que se pueden presentar ligeras elevaciones de PCR en el ejercicio, en embarazo, en angina, incluso en un resfriado común o en convulsiones. Por eso deben de estar muy atentos para que no crean que PCR es igual a infección o inflamación. ¿Ya? Ya elevaciones más moderadas se presentan en infarto de miocardio, infecciones mucosas, neoplasias o enfermedades autoinmunes, y ya elevaciones marcadas se pueden presentar en infecciones bacterianas, como han visto en hospitalización, que sirve para hacer seguimiento y evaluar respuesta al antibiótico, artritis activa, vasculitis sistémica, tuberculosis. Es inespecífico, este reactante de fase aguda hay que interpretarlo con precaución. Bueno, ahora vamos a hablar de los autoanticuerpos que se manejan pues, más comúnmente en reumatología. Tenemos los anticuerpos antinucleares, que yo creo que los han oído hablar como los ANAS, el factor reumatoideo y el anticuerpo antipéptido cítrico citrulinado, o también se le dice el anti-CCP. Factor reumatoide son anticuerpos contra la fracción Fc de la cadena pesada de la inmunoglobulina, está positivo entre el 70 al 80% de los casos de artritis reumatoide,
Niveles altos se asocian con peor pronóstico, erosión articular y deformidad. En los estadios iniciales puede ser negativo, por eso un factor reumatoide negativo no nos descarta un diagnóstico de artritis. De hecho, el 15 al 20% de los pacientes con artritis reumatoide pueden tener factor reumatoide negativo. Y puede estar en pacientes sanos entre el 2 al 10% de la población. Por eso hay que interpretarlo en conjunto con los síntomas y signos que presenta el paciente. Miren que puede estar positivo en otras enfermedades diferentes a la artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, esclerosis sistémica, lupus, y en otras enfermedades que incluso no reumatológicas, como tuberculosis, sífilis, endocarditis bacteriana, sarcoidosis. Entonces, es mejor, por eso hay que interpretarlo con precaución. El antipéptido cítrico citrulinado son péptidos citrulinados, los péptidos citrulinados son proteínas con residuos de citrulina, y la citrulina es una modificación post-traduccional de la arginina, que son epítopes reconocidos por anticuerpos, y estos sí son más específicos para artritis reumatoide, a diferencia del factor reumatoideo. Hay varias técnicas pues, para realizar estos anticuerpos. La ventaja es que ellos pueden estar presentes hasta el 60 al 70% en la fase inicial de la artritis reumatoide. Es poco frecuente encontrarlo en otras enfermedades como lupus, Sjögren, porque es más específico que el factor reumatoide. Miren la especificidad entre el 95 al 98%. Sin embargo, miren que la sensibilidad no es tan alta. La presencia de anti-CSP positivo nos permite pues, un diagnóstico temprano de la enfermedad, pero también un mal pronóstico, o sea, que genera más riesgo de erosiones en las articulaciones que llevan a deformidad. Entonces debemos ser como más activos en cuanto al manejo de estos pacientes. Los anticuerpos antinucleares son otros tipos de exámenes en reumatología, como les decía, son los mismos ANAS, que son anticuerpos contra componentes del núcleo celular. Son marcadores de diferentes entidades y están directamente involucrados en su patogenia. Importante esto, también se pueden encontrar en personas pues sanas. O sea que ANAS positivo no es igual a lupus. ANAS positivo es igual a mirar si el paciente cumple criterios de lupus o no. Si no cumple criterios y todos los exámenes, el resto de las evaluaciones normal, podríamos considerar como un falso positivo en una persona sana. Sirven para diagnóstico, seguimiento y pronóstico de la enfermedad. La mejor técnica para realizar los anticuerpos antinucleares es la inmunofluorescencia indirecta. Entonces, cuando lo pídanlo siempre por IFI, ¿listo? Son muy sensibles, poco específicos y, como les decía, puede haber falsos positivos. Este es digamos, el punto de corte para definir que unos anticuerpos antinucleares son positivos, mayor a 1 en 80, ¿ya? Pero recuerden que ANAS positivo no es igual a enfermedad reumatológica. De hecho, se considera, si bien este es el punto de corte para definir que son positivos, digamos que se asocia más a enfermedades reumatológicas cuando está mayor a 1 en 640. Cuando ustedes vean les llegue el resultado de unos anticuerpos antinucleares, van a ver que dice ANAS positivos, patrón homogéneo, o patrón periférico, patrón moteado. Anteriormente se utilizaban estos patrones. Los patrones básicamente es la forma en cómo se ve en el microscopio los anticuerpos antinucleares. Entonces, se puede ver de forma homogénea cuando pinta todo en la inmunofluorescencia, de forma periférica cuando pinta nomás alrededor, moteada cuando se ve como punticos, patrón citoplasmático, centromérico y nucleolar. Anteriormente se utilizaba el tipo de patrón para asociarlo a diferentes patologías. Por ejemplo, se decía que los ANAS positivos patrón homogéneo era lupus, que los ANAS positivos patrón moteado era síndrome de Sjögren. Pero realmente la correlación no es muy precisa y ya no utilizamos eso para hacer el diagnóstico de las patologías reumatológicas. Nos orienta un poco, pero no es tanto ya no son tan precisas, no hay tanta precisión, sabemos que no hay tanta precisión para el diagnóstico. De pronto sí sería en los casos de que el patrón sea centromérico, en ese sí se ha visto una buena correlación con una enfermedad reumatológica que llaman esclerosis sistémica, pero en el resto no es tan preciso. Bueno, entonces aquí para que ustedes entiendan, los anticuerpos nucleares positivos, cuando usted le dicen que un paciente tiene anticuerpos nucleares positivos, es como si le dijera, es como el conjunto grande, ¿ya? Como si anticuerpos antinucleares positivos es como frutas, ¿ya?
pero si uno puede pedir niveles de frutas, pero también puede pedir niveles de subconjuntos específicos, niveles de naranjas, niveles de peras, niveles de manzanas. Entonces, dentro de los anticuerpos nucleares hay otros más específicos, como el anti-DNA, es un anticuerpo antinuclear tipo anti-DNA, ¿ya? Entonces uno pide los ANAs en total o también puede pedir los específicos como el anti-DNA, que me permite hacer el diagnóstico del ES, hace parte de los criterios diagnósticos, está muy relacionado con la actividad de la enfermedad, también lo pedimos los anti-DNA para saber si el paciente que ya tiene lupus tiene la enfermedad activa y me orienta si salen positivos hay una alta probabilidad de nefritis lúpica. Sensibilidad del 57%, especificidad si son muy específicos, 97%. El anti-SM también hace parte de los criterios diagnósticos del ES, con una sensibilidad baja, pero tiene una buena especificidad. Otros anticuerpos que no son antinucleares, ya hacen parte de otro conjunto, son los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo o los ANCAS. Van a ver de pronto en hospitalización que cuando sospechen vasculitis se le pide a los pacientes los ANCAS. Tenemos dos tipos, los P-ANCA y los C-ANCAS, de acuerdo a la distribución de sus proteínas, y dependiendo de cuáles salgan positivos se pueden asociar a posibles vasculitis. Las vasculitis, digamos que se caracterizan por alteraciones en la piel, se pueden tener compromiso renal, sobre todo glomerulonefritis, pueden tener compromiso pulmonar, lesiones en la cavidad oral. Entonces, cuando tengamos como hallazgos semiológicos que nos sugieran vasculitis, ANCA positivos, entonces podemos apoyarnos de estos exámenes. Bueno, los anticuerpos antifosfolípidos los pedimos cuando sospechamos que un paciente tiene síndrome de anticuerpo antifosfolípidos, que son esos pacientes, por ejemplo, las mujeres, las abortadoras recurrentes, que tienen más de 2 abortos seguidos, o que hacen episodios trombóticos sin una causa clara. Por ejemplo, un paciente de 40 años que no sea hipertenso ni diabético y resulte con una ACV. Entonces, pues, es posible que tenga una condición que le genere hipercoagulabilidad, como el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. O un paciente que haga una TBP no provocada, también podría ser una opción. Entonces, cuando tengamos esos casos, se piden anticuerpos antifosfolípidos. ¿Cuáles? Anticardiolipina, anticoagulante lúpico y antibeta-proteína. Importante que en enfermedad médica aguda, por ejemplo, un paciente con neumonía podrían salir positivos, y si queremos estar más seguros del diagnóstico, o de hecho se recomienda que para confirmar el diagnóstico, en 3 semanas se debe volver a repetir estos para verificar que realmente sean verdaderos positivos y no falsos positivos por una enfermedad aguda. El síndrome anticuerpo antifosfolípido primario, que es cuando tenemos estos anticuerpos positivos más un fenómeno trombótico, puede ser primario o secundario. Primario es cuando el paciente solo tiene síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Secundario cuando tiene otra enfermedad asociada, como por ejemplo un lupus. Aquí les dejo un cuadrito resumen donde especifica qué tipo de anticuerpos se piden de acuerdo a la enfermedad que sospechamos o digamos qué tipo de anticuerpos podemos encontrar elevados. Entonces miren, por ejemplo, en artritis reumatoide podemos encontrar, pues vamos a pedir factor reumatoide y anticuerpos antipéptidos cítricos citrulinados. Aquí pues la sigla la colocaron diferente, que es el mismo anti-CCP. Y los criterios de clasificación. Van a ver que en reumatología, como los diagnósticos no pueden ser tan precisos como en otras patologías, se utilizan criterios de clasificación. Y estos son los que utilizamos en artritis, los EULAR 2010. En lupus, si sospechamos lupus, tendríamos que pedir los ANAS en general y los específicos como el anti-DNA, los ENAS también, que eso es como un subconjunto, como por decir los cítricos. Aquí tenemos naranja, limón, mandarina. Entonces, los ENAS, cuando piden ENAS, le sale esto, anti-RO, anti-LO y anti-SM. Y los anticardiolipinas, estos son los criterios diagnósticos de lupus. Esclerosis sistémica pedimos ANAS, anti-SSL70, anticentrómero, este sí no es muy frecuente pedirlo, de pronto cuando estos nos salen negativos, pediríamos este. Estos son los criterios diagnósticos del 2013. Cuando sospechamos síndrome seco, síndrome de Sjögren, pedimos anti-RO, anti-LA, que también ahora tienen otro nombre, ahorita se llama anti-SSA y anti-SSB, cualquiera de los dos nombres está bien. Factor reumatoide también puede estar elevado en síndrome de Sjögren o los ANAS, y estos son los criterios ACR 2012. La enfermedad mixta del tejido conectivo, si sospechamos eso, pediríamos anti-RNP, que generalmente nos sale cuando pedimos los ANAS, nos salen estos también.
enfermedad indiferenciada, eleva los ANAS, antifosfolípido, pues ya les mencioné cuáles eran, las vasculitis, pues los ANCAS, y aquí nos quedaría faltando la dermatopolimiositis, que son enfermedades en las que se presentan lesiones en la piel específicas y compromiso muscular. Si sospechamos una dermatopolimiositis, pedimos los CK total y antijo 1. Bueno, voy a tomar un descanso de un minutico mientras tomo agüita y continuamos con la... venga, ¿hasta ahí tienen alguna duda? No, doctora, creo que no. Listo, perfecto. Deme un minutico, tomo agüita y seguimos con la segunda parte de la clase, que ya es el diagnóstico como tal de las enfermedades reumatológicas. Bueno, chicos, entonces continuemos con el diagnóstico de las enfermedades reumatológicas. Vamos a hablar de estas, estas 5 que son como, digamos, las más importantes o las más comunes. Y vamos a empezar con la gota. Entonces, la artropatía por cristales o gotas se caracteriza por depósitos de cristales de urato en las articulaciones. Se debe establecer el principal diagnóstico diferencial de los episodios de gota son las artritis infecciosas. Entonces, hay que tener precaución pues, a la hora de hacer el diagnóstico. Generalmente, la artritis séptica, el paciente pues, va a tener más compromiso sistémico, puede tener fiebre, se ve más tóxico, pues una elevación marcada de leucocitos, de PCR, y una limitación marcada, un dolor muy fuerte y una limitación marcada de los movimientos. En el caso de la artropatía por cristales, generalmente se desencadena después de episodios de crisis de estrés, en el postquirúrgico, traumas, consumo de licor o consumo de diurético. Las recomendaciones, ¿cómo hacemos el diagnóstico de gota o la clasificación? Generalmente lo que tenemos que hacer es mirar si tiene estas características el paciente. Si bien son altamente sugestivas, no son específicas, entonces es importante descartar que no haya otras patologías que nos expliquen estos hallazgos, como les explicaba la artritis séptica. Pero entonces, en términos generales, ¿cuáles son las características de un paciente con gota? Si bien le puede dar a las mujeres, es mucho más frecuente en los hombres con hiperuricemia y a veces pueden tener enfermedades cardiovasculares asociadas. Y desde el punto de vista clínico se presenta como una artritis aguda monoarticular que compromete principalmente la primera metatarsofalágica o el tobillo. Como ven acá en la fotico, este es el compromiso de la primera metatarsofalágica y este hallazgo se llama semiológicamente podagra. Entonces, cuando el paciente tiene podagra, es un hallazgo clásico de la gota. Otro hallazgo que nos apoya mucho el diagnóstico son los tofos gotosos. Como ven aquí el señor tiene en el codo y acá lo tiene pues en las interfalángicas distales. Episodios previos similares. O sea, el paciente con gota no va a estar todo el tiempo con dolor articular. Son crisis que les dura una semana y permanecen varios meses bien y luego vuelve y le da otra crisis. Entonces se presenta como crisis. Si el paciente ya ha tenido episodios similares, ya uno lo asocia más a un cuadro de gota. Se caracteriza por un inicio rápido con aumento del edema y dolor en 24 horas y puede tener pues el eritema como les mostré acá en la podagra. Los tofogotosos sí ya son como hallazgos de tantas crisis de gota que quedan,
pues queda esto sí es crónico, ¿no? Si el paciente sí queda con esto ya como una secuela, pero pues nos apoya mucho en el diagnóstico. Listo. Cuando el paciente tiene estas características clásicas, pues es fácil hacer el diagnóstico, pero a veces el paciente no tiene todas las características, hace el dolor pero no hace el eritema, no es muy claro. Entonces, cuando no tenemos el diagnóstico muy claro, no hace hiperuricemia a veces, cuando no tenemos el diagnóstico muy claro, podemos tener otras alternativas. Digamos que el gold estándar para hacer el diagnóstico de gota es hacer un aspirado de líquido sinovial o de los tofos. Y en el análisis de ese aspirado de los tofos podemos ver los cristales. Ese sería como el gol estándar. Si bien no se le acepta a todos los pacientes porque es un procedimiento invasivo con riesgos, en casos seleccionados, cuando definitivamente no tenemos un diagnóstico claro, no hay otros hallazgos que nos expliquen los síntomas, pues podemos acceder a este tipo de prueba diagnóstica. De alguna manera, si de pronto no podemos hacer el aspirado porque el paciente no lo acepta, porque es muy riesgoso, también tenemos la opción de hacer una ecografía articular, que hoy en día nos puede ayudar a detectar, por ejemplo, tofos, que no podemos ver al examen físico, entonces nos apoyaría el diagnóstico, o si no encontramos tofos, también se puede ver un signo especial de la artritis gotosa en ecografía, que es el signo del doble contorno del cartílago, como lo ven aquí abajito. Bueno, otra recomendación importante para el diagnóstico de gota es que hiperuricemia aislada no es igual a gota, ¿ya? Si usted tiene un paciente con el ácido úrico en 8, pero no le duelen las articulaciones, no tiene por qué pensar que el paciente tenga gota. O le duelen, por ejemplo, las articulaciones de miembros superiores, tampoco, porque como les mencioné, la característica es que se da en tobillo y en miembros inferiores. Si tenemos hiperuricemia y no tenemos una clínica de gota, pues tendríamos que evaluar otras causas como enfermedad renal crónica, que es muy frecuente, sobrepeso, medicamentos como diuréticos, aspirina, ciclosporina, tacrolimus, exceso de licor, exceso de alimentos con ácido úrico elevado como carne, mariscos. Y pues cuando ya tenemos un paciente que sí tiene gota, por el cuadro clínico, es importante evaluar otras comorbilidades, porque el ácido úrico si bien es un factor de riesgo cardiovascular menor, pues hay que tenerlo presente y tendríamos que evaluar otras patologías como hipertensión, diabetes, dislipidemia, falla cardíaca, enfermedad coronaria, para hacer un enfoque adecuado del riesgo cardiovascular del paciente. Listo. Ya tenemos como un espectro general de cómo se presenta la gota, cómo se hace el diagnóstico. Ahora vamos a hablar de artritis reumatoide. Digamos que si se nos presenta un paciente así, podemos hacer fácilmente el diagnóstico de artritis reumatoide, si cumple todos estos criterios. ¿Cómo sería ese paciente? Un paciente que tenga dolor articular de características inflamatorias en 3 o más articulaciones, que usted le pida factor reumatoideo, anticuerpo antipéptido, cítrico, citrullinada y sean positivos, que le pida reactantes de fase aguda como BCG y PCR y sean positivos, que el dolor sea de una duración de más de 6 semanas y que no cumpla criterios, no tenga sospecha clínica de otras patologías diferenciales como LES, artritis psoriática o artritis viral o gota. Si se nos presenta así el paciente, podemos hacer fácilmente el diagnóstico de artritis reumatoide. Lastimosamente no todos los pacientes se nos presentan como dice el libro y por eso tenemos que aplicar los criterios de Euler. Cuando no cumple todos estos criterios, ya aplicaríamos los criterios de Euler, que son los criterios para clasificar la artritis reumatoide. Van a ver que en reumatología no se utilizan tanto, no se dice que son criterios diagnósticos, sino de clasificación, ¿ya? Entonces aplicamos los criterios de Euler y si nos da mayor o igual a 6 puntos, clasificaríamos al paciente como artritis reumatoide, siempre que tengamos en la mente una sospecha de artritis. Para aplicar estos criterios, el paciente debe tener dolor articular de características inflamatorias o sinovitis en al menos una articulación y se deben descartar otros diagnósticos diferenciales que expliquen esa sinovitis, como por ejemplo trauma. Estos son los criterios de clasificación de artritis reumatoide, ¿ya? Entonces, para utilizar estos criterios, ¿cómo hacemos? Primero, evaluar el número de articulaciones comprometidas y el tamaño. Entonces, miren, por ejemplo, que si solamente una articulación, eso no da puntos en los criterios de Euler, pero si tenemos, por ejemplo, entre 4 a 10 articulaciones pequeñas, nos da 3 puntos. Otro criterio es el criterio serológico, que es evaluar factor reumatoide y anticuerpos antipéptidos cítricos citrulinada. Si los dos no salen negativos, da 0 puntos.
Si nos salen positivos, pero positivos bajos, eso lo dice el rango de laboratorio, te dice anti-CCP positivo, pero positivo bajo. Entonces, ahí te daría 2 puntos. Y si sale positivo alto, nos daría 3 puntos. El anti-CCP te dice positivo alto, positivo bajo. Y el factor reumatoide se considera positivo alto cuando está más de 3 veces el valor normal. Entonces, mire que de acuerdo a eso, tenemos el puntaje. El otro componente que que tenemos presente para hacer el diagnóstico de artritis son los reactantes de fase aguda. Si los dos son normales, BCG y PCR, 0 puntos. Si uno de los dos está alterado, la BCG o la PCR, 1 punto. Y la duración de los síntomas. Si los síntomas duran menos de 6 semanas, 0 puntos. Y si duran mayor o igual a 6 semanas, 1 punto. Entonces, miren que con estos criterios podemos hacer el diagnóstico de artritis reumatoide seronegativa, que es el que es un poquito más difícil. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un paciente que tenga dolor articular en las 10, por ejemplo, en todas las interfalángicas proximales, si tiene dolor de ambas manos, entonces ya tiene 10 articulaciones inflamadas, nos daría 3, o por ejemplo, si tenemos un paciente con más de 10 articulaciones, le duelen las interfalángicas proximales y aparte de eso le duelen las 2 muñecas. Si tiene más de 10 articulaciones inflamadas, 5 puntos. Tiene factor reumatoide anti-CCP negativo, 0 puntos, pero tiene la PCR elevada, ahí ya van 6 puntos. Y si aparte de eso tiene más de 6 semanas de evolución, 7 puntos. Entonces, a pesar de que tenga factor reumatoide negativo, por el número de articulaciones comprometidas y por la elevación de reactantes de fase aguda, haríamos el diagnóstico de artritis reumatoide seronegativa. Entonces, cuando tengamos un paciente con dolor articular de características inflamatorias, que sean poliartralgias, que sean cinéticas, y sospechemos artritis, pues ¿qué le tenemos que pedir al paciente? Factor reumatoideo, anticuerpos antipéptidos cíclicos citrullinado, PCR, BCG, y estaría bien también pedir una radiografía de manos comparativa. Si bien no hace parte de los criterios diagnósticos, la radiografía nos permitiría primero evaluar si hay disminución de los espacios interarticulares, que nos orientaría más a una artrosis, o evaluar si el paciente tiene erosiones, que eso sí ya es un signo de una complicación de artritis. Entonces, si hacemos el diagnóstico, hay que darle un tratamiento oportuno. Bueno, esas son como la forma de hacer el diagnóstico en paciente con artritis. Les aclaro una cosa. Aquí en el número de articulaciones comprometidas, si el paciente tiene dolor en las articulaciones, en las interfalángicas distales, ya les muestro aquí la gráfica para que les quede claro. Si el paciente solo le duele las interfalángicas distales de acá arribita, no cumple, o sea, no entraría dentro de los criterios diagnósticos, ¿ya? Si solo le compromete las interfalángicas distales, no entraría dentro del compromiso, dentro de los criterios diagnósticos de artritis, porque miren que esto es más relacionado con artrosis, ¿ya? Ya si tiene el compromiso de las interfalángicas proximales, sí entra dentro del número de articulaciones comprometidas, pero las de acá arriba no, listo, para que lo tengan presente. Bueno, entonces ya hablamos de los criterios de clasificación de artritis, ahora vamos a hablar de los criterios de clasificación de lupus. Estos eran los criterios que se utilizaban en mi época. Eran estos 11 criterios, habían hasta memotecnias, y 4 de estos 11 criterios hacían el diagnóstico. Es importante que los tengan presentes porque nos permiten determinar cuáles son las características clínicas de un paciente con lupus. Entonces, uno es lo del rash malar, que es un eritema en aras de mariposa. Ahorita les muestro una fotico. Un lupus discoide, que son también pues como parches eritematosos en toda la piel. Fotosensibilidad, que es cuando el paciente presenta pues una reacción al sol, que así le dé un poquitico de sol, se le da eritema en todo el cuerpo, se brota. Como si se insolara, úlceras orales en la boca que se presenten frecuentemente, artritis, que es un dolor articular de etiología inflamatoria en 2 o más articulaciones, serositis, que incluye pues pleuritis, pericarditis, alteraciones renales, neurológicas, convulsiones o psicosis, alteraciones hematológicas, que incluye anemia hemolítica, leucopenia, es una causa de leucopenia, trombocitopenia, y alteraciones inmunológicas como anti-DNA o anti-SM positivo y anticuerpos antinucleares positivos. Entonces, antes con 4 de estos criterios se hacía el diagnóstico, pero ahora el diagnóstico se hace diferente. ¿Cómo hacemos actualmente el diagnóstico de lupus con estos criterios que ven aquí? Primero, si usted ve que el paciente tiene estas características,
o pues, algún síntoma que nos sugiera que el paciente tiene lupus, lo primero que tenemos que hacer es pedir unos anticuerpos antinucleares, los ANAs. Si los ANAs salen negativos, no es lupus, busque otra causa de los síntomas. Pero si salen positivos mayor a 1 en 80, entraríamos a considerar si lo que tiene el paciente es un lupus y aplicar los criterios. Para aplicar los criterios es importante tener en cuenta estas situaciones. Primero, es que debemos descartar que no haya otra causa más probable que explique los síntomas. Por ejemplo, van a ver que uno de los criterios diagnósticos es fiebre. Entonces, si el paciente tiene fiebre, pero está con una infección urinaria o está con una neumonía, pues eso no sería un criterio, no utilizaremos la fiebre como un criterio diagnóstico porque es mucho más probable que la fiebre sea causada por una neumonía que por el lupus. Pero si el paciente tiene fiebre y no tiene otra causa que nos explique la fiebre, pues ahí sí entraría como criterio diagnóstico. Otra característica que tenemos que tener en cuenta para interpretar los criterios del lupus es que no necesariamente todos los criterios tienen que estar presentes en el momento. Usted tiene que preguntarle si tiene o ha tenido rash malar, por ejemplo, ¿ya? Mi profe de reumatología me explicaba lo siguiente: para usted poder hacer el diagnóstico en reumatología no tiene que ver la foto, sino la película, ¿ya? Si usted ve que el paciente no tiene rash malar y dice, no cumple el criterio, pero no le pregunta que si alguna vez lo ha tenido, ahí se pierde el diagnóstico. No lo tiene en el momento, pero si lo ha tenido, hace 2 meses le dio, entonces usted lo suma como criterio diagnóstico para que lo tengan presente. Para establecer el diagnóstico, mayor o igual a 10 puntos. Entonces miremos los criterios y así es más fácil. Entonces, estos son los criterios actuales. Fiebre me da 2 puntos. Ya saben que obviamente sea la fiebre, no tenga otra causa más probable. Hematológicos que tenemos, leucopenia 3 puntos, trombocitopenia 4 y anemia hemolítica 4. Aquí es importante, les explico que no son sumativos. Por ejemplo, si tu paciente tiene leucopenia y trombocitopenia, tú escoges el que más puntaje da. Entonces ahí sería 4 puntos en este dominio. No le puedes sumar los 2 y decir que tiene 7 puntos, no. En el solo dominio escogemos el que más puntaje da, no son sumatorios. Neuropsiquiátricos tenemos delirium, psicosis, convulsiones, acá están los puntajes. Mucocutáneos, alopecia, son cosas que uno tiene que interrogar cuando sospechamos lupus. Úlceras orales, lupus discoide, lupus cutáneo agudo, serositis, pues pericarditis o derrame pleural, efusión pericárdica, dolor articular de características inflamatorias, compromiso renal tenemos la proteinuria mayor de 500 miligramos o 0.5 gramos en 24 horas, 4 puntos, y los hallazgos de la biopsia renal, pues de acuerdo al tipo, te genera un puntaje. Anticuerpos antifosfolípidos, cualquiera de estos, 2 puntos. C3 y C4 también nos da puntaje. Anteriormente no estaban dentro de los criterios diagnósticos, ahora el complemento nos sirve tanto para hacer diagnóstico como seguimiento. Para evaluar la actividad del lupus tenemos los C3, C4, anti-DNA. El anti-DNA sirve también de diagnóstico o seguimiento de la enfermedad. Si sale el anti-DNA o el anti-SM positivo, cualquiera de los dos, nos da 6 puntos. Digamos que estos son los exámenes que uno pediría a un paciente con sospecha de lupus, los ANAs, y si nos sale positivos pediríamos los ENAs. Dentro de los ENAs está el anti-SM, y ahí pues aplicaríamos el criterio si sale positivo. Los anti-DNA toca pedirlos aparte. Tendríamos que pedir un hemograma, una proteinuria en 24 horas, complemento. Y si el paciente tiene algún fenómeno trombótico, pues pediríamos los anticuerpos antifosfolípidos. No, ya da mayor o igual a 10 puntos, haríamos el diagnóstico de lupus. Aquí esto ya para que lo lean despacito, donde explica cada uno de los criterios de lupus, cómo se interpretan. Aquí tenemos pues unas fotos de un paciente, por ejemplo, una paciente con un rash malar. Miren que se ve un eritema en alas de mariposa en las mejillas. Una característica importante es que no compromete el pliegue nasogeniano, a diferencia de la dermatopolimiositis que sí compromete este pliegue. Lupus cutáneo agudo, que se ve pues como un eritema. Yo tuve una paciente con un lupus cutáneo agudo que tenía fiebre, pérdida de peso y este eritema. Inicialmente pensé que era una alergia, pero con la pérdida de peso le pedí los anticuerpos antinucleares y hicimos el diagnóstico de lupus. Tenemos el lupus discoide, como se ve aquí. Digamos que en este caso sí podríamos apoyarnos del dermatólogo, de la biopsia, como para establecer mejor el diagnóstico. Bueno, ya hablamos del lupus en forma general. Ahora vamos a hablar del síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es el que llaman el síndrome seco, porque se caracteriza por
ojo seco, boca seca, parotiditis, y en general puede tener resequedad en el resto de las mucosas, las mujeres, por ejemplo, en la vagina, resequedad en la piel. Digamos que para pensar que un paciente tenga síndrome de Sjögren necesitamos estos criterios de inclusión. Uno, que tengan o síntomas oculares. ¿Cómo se definen los síntomas oculares? Sensación de ojo seco diariamente por más de 3 meses. También el paciente lo puede interpretar como sensación de cuerpo extraño en los ojos, o que tenga que estar usando lágrimas artificiales más de 3 veces al día. Si tiene síntomas de ojo seco, entraríamos a evaluar si el paciente tiene síndrome de Sjögren. ¿Y síntomas orales cuáles son? Sensación de boca seca diariamente por más de 3 meses, que también se puede manifestar con caries dental o disfagia. Consumo frecuente de líquidos para poder deglutir por ausencia de saliva, o parotiditis recurrente. Importante cuando sospechemos síndrome de Sjögren descartar otras patologías que nos pueden causar los síntomas secos, como infección por virus de hepatitis C, VIH, sarcoidosis, amiloidosis, enfermedad de Ingersoll-Huésped y otra un poco más rara que es enfermedad relacionada con IG4. Estos son los criterios de clasificación de síndrome de Sjögren. Los más importantes son estos, el de la biopsia y los anticuerpos. Entonces, generalmente uno primero le pide los anticuerpos antinucleares extractables o los ENAs. Dentro de los ENAs van a estar el SSA, que el valor normal es menor de 20. Si nos sale mayor de 20, nos sale positivo, pues aquí serían 3 puntos, ¿ya? Si nos sale negativo y sospechamos clínicamente el síndrome de Sjögren, tendríamos que pedir una biopsia de glándulas salivales, que generalmente se toman en el labio inferior. Eso lo hace el otorrino o el reumatólogo. Y eso nos da un puntaje de acuerdo a los infiltrados mononucleares que tengamos, y el patólogo nos reporta si es positivo o no para síndrome de Sjögren. Si nos sale positivo, nos sale 3 puntos. Para clasificar a un paciente con diagnóstico de síndrome de Sjögren, tiene que tener uno de estos dos criterios, o los anticuerpos positivos o la biopsia. Si los dos son negativos, no podríamos clasificar síndrome de Sjögren, ¿ya? Y se hace con 4 criterios, o sea, uno de estos dos más uno de los de acá abajo. Con 4 puntos haríamos el diagnóstico de Sjögren. ¿Qué otra cosa, a qué corresponden los otros dominios? Los otros dominios corresponden a que se encuentre de forma objetiva ojo seco o boca seca. ¿Cómo encontraríamos ojo seco de forma objetiva? El oftalmólogo tiene la opción de realizarnos 2 tipos de exámenes. Uno es una puntuación de una tinción ocular que hace con rosa de bengala, y si sale positivo nos da un punto. Otro es el test de Schirmer también que hace el oftalmólogo, y nos daría, si sale positivo, un punto. Y para evaluar de forma objetiva la boca seca que refiere el paciente, se puede utilizar la medición del flujo salival no estimulado. Si es menor de 0.1 milímetro por minuto, que se hace con una cialografía, se le pide al paciente una cialografía. Si nos sale positiva, nos da un punto. Un paciente con con anti-SSA positivo, nos da 3 puntos, más un test de Schirmer positivo, 4 puntos, tenemos diagnóstico de síndrome de Sjögren. Listo, ya para finalizar, vamos a hablar de la esclerosis sistémica. Deben diferenciar el término de esclerodermia de esclerosis. Esclerosis sistémica ya es una enfermedad crónica multisistémica caracterizada por disfunción vascular generalizada y fibrosis progresiva de piel y órganos internos. Cuando hablamos de esclerodermia ya es una manifestación clínica como tal de la esclerosis, que es una piel engrosada y endurecida, y es una característica pues distintiva de la esclerosis sistémica. El diagnóstico se hace con los hallazgos clínicos característicos y alteraciones serológicas específicas. Hay 2 tipos de esclerosis sistémica, la limitada y la difusa. La difusa se caracteriza por tener síntomas generales como fatiga, pérdida de peso. En la piel, la limitada compromete generalmente extremidades y cara, en cambio la difusa puede comprometer también el tronco. En las uñas, los reumatólogos hacen un examen especial que se llama capilaroscopia. Ellos son como una especie de lupa y le miran las uñas a los pacientes, los vasitos de las uñas del paciente. Entonces, si hay pérdida capilar, está relacionado con la esclerosis sistémica limitada, pero si además de la pérdida capilar hay dilataciones, se considera difusa. Hipertensión a nivel pulmonar, la limitada se asocia más que todo a hipertensión pulmonar. Cuando vean TEP, van a ver que es una causa de hipertensión pulmonar. La difusa se asocia más a fibrosis. A nivel gastrointestinal, pues se puede presentar reflujo, hipomotilidad, asociarse con cirrosis biliar primaria. La difusa también más que todo con reflujo y hipomotilidad. A nivel renal tiene compromiso la difusa con una hipertensión arterial renovascular, cardíaco también la difusa con una cardiopatía restrictiva.
En cuanto a otros hallazgos, por ejemplo, la difusa se caracteriza por el síndrome de Raynaud solito, fenómeno de Raynaud, que ahorita se los muestro, pero en la limitada se presenta en el contexto de un síndrome de Krebs. Es importante que se aprendan este síndrome de Krebs porque es típica pregunta de examen, de residencia, y es fácil, es un acrónimo que se caracteriza por C de calcinosis. Entonces, el paciente tiene calcinosis, que es calcificación de tejido blando, fenómeno de Raynaud, R, de alteración esofágica, el paciente puede tener reflujo por dismotilidad esofágica, S de esclerodactilia, que es retracción de los dedos, y T de telangiectasias, ¿ya? Cuando los cumple todos, es síndrome de Krebs completo. Y si cumple nomás algunos, síndrome de Krebs incompleto. Los anticuerpos, el anticentrómero está presente en el 70% de la esclerosis sistémica limitada y anti-SCL70 en la difusa. Los ANAS positivos también en la difusa. Miren que la sobrevida es mayor en el paciente con esclerosis sistémica limitada, en la difusa sí es de 40 a 60% a 10 años. Aquí podemos ver las manifestaciones del paciente con esclerosis sistémica. Esto es lo que yo les decía de la esclerodermia. Miren que es una piel gruesa. Aquí tenemos otra manifestación que es una facies en máscara. Así se ve la carita de los pacientes con esclerodermia. Tienen una micrognatia, apertura oral disminuida. Miren estos pliegues que se ven aquí por encima del labio superior, que es boca tabaquera. Y estas manchitas que le ven allí son telangiectasias. Son diferentes de pronto a las telangiectasias que se ven en insuficiencia venosa, por ejemplo. Son como unas máculas. El frenillo de la lengua generalmente es más corto y más grueso en estos pacientes. Esta es la calcinosis que les explicaba y este es el fenómeno de Raynaud, que uno le debe preguntar al paciente con dolor articular, porque Raynaud está asociado a lupus, a esclerosis sistémica, a varias patologías, que si cuando hace frío, cuando mete las manos a la nevera se le ponen rojas o moradas. Entonces inicialmente se ponen pálidas y después cuando recuperan el calor, miren, la segunda fase pues se ponen coloraditas. Y puede asociarse a parestesias también. Eso ya se lo había mencionado, que son las manifestaciones sistémicas pues, de la esclerosis sistémica. Estos son otros hallazgos semiológicos muy importantes que los tengan presente en un paciente con sospecha de esclerosis sistémica. El hallazgo principal es este, miren, una esclerosis cutánea, que básicamente es una piel gruesa, fija. La esclerosis cutánea comprometería todos los dedos hasta después de la muñeca. Miren, toda esta piel se ve gruesa. Y si ustedes tocan al paciente y tratan de hacerle el pliegue de la piel de los dedos, no pueden hacerlo. Es tan grueso que ni siquiera lo pueden arrugar el pliegue. Entonces es una característica muy importante. Ya otras características, pues cuando no compromete toda la mano hasta la muñeca, sino solo los dedos, que es cuando hay edema en los dedos, que se llama dedos en salchicha. O también puede haber la esclerodactilia que les explicaba. Hay tanta fibrosis que los dedos quedan como retraídos, como recogiditos, no los pueden estirar bien. Y las úlceras digitales, miren esto tan feo, estas úlceras que se ven en las puntas de los dedos, es un hallazgo de esclerosis sistémica. Estos son los criterios de clasificación de esclerosis sistémica. Si usted se le presenta a un paciente con las manos así, esclerosis cutánea, miren que le dan 9 puntos, y ese es el punto de corte para hacer el diagnóstico. Con eso es suficiente para decir que un paciente tiene esclerosis sistémica. Pues si el paciente ya no se le presenta con las manos así, sino que solamente tiene dedos en salchicha, pues ahí ya daría 2 puntos. O si tiene la esclerodactilia que les mostré aquí, nos daría 4 puntos. Si tiene las telangiectasias como las que le mostré que son como máculas, 2 puntos. Si tiene alteraciones en la capilaroscopia, que les expliqué que hacían los reumatólogos, da 2 puntos. Si tiene hipertensión pulmonar o enfermedad pulmonar intersticial, 2 puntos. Si tiene fenómeno de Raynaud, 3 puntos. Y si tiene pues alguno de los anticuerpos positivos, 3 puntos. Con 9 puntos se hace el diagnóstico. Bueno, ya para finalizar, les recomiendo que descarguen esta aplicación, es muy chévere. Se llama ReuMap, es gratis, la hicieron reumatólogos colombianos y habla de las 15 enfermedades reumatológicas más comunes. Que si cada día se lee una enfermedad reumatológica, en 15 días usted ya tiene como la visión general de todas las patologías reumatológicas. Es muy chévere, están ahí todos los criterios que les enseñé, están allí en la calculadora para que los puedan utilizar porque el comienzo es un poquito difícil. Pues se los recomiendo que la descarguen. ¿Tienen alguna duda?